claro. Y si quieres, pues comenzamos el siguiente bloque, ¿no? de la entrevista, Vamos. que, bueno, lo he titulado, y es un tema difícil, duro, ¿no? Pederastia, violencia sexual, prostitución. Si quieres nos adentramos porque dedicas, pues, parte de tu libro en femenino plural a hablar de estos temas, ¿no? Entonces, yo siempre había pensado que la mayoría de los pederastas lo son porque de niños recibieron abusos, ¿no? Y lo que están Ujú. haciendo es repetir el comportamiento. Pero tú dices en el libro que no, que eso no es así en la mayoría de los casos, ¿no? Y dices una frase que es, la mayoría de los pederastas son psicópatas en algún grado y que nunca han sido víctimas de abusos. Entonces yo te pregunto, ¿el psicópata nace o se hace? El psicópata nace. Luego tenemos un tipo de individuos que son los que padecen trastorno antisocial de la personalidad, que ese se hace. Puede tener un grado de psicopatía, pero sobre todo se ha hecho en base a sus... Puede tener, no, tiene un pequeño grado de psicopatía, porque la psicopatía es una cuestión de grados. ¿Sabes? No es lo tienes o no lo tienes, sino que es una cuestión de grados. Entonces, los trastornos límite de personalidad, perdón, los trastornos, el TAP, el trastorno antisocial, es un tipo que tiene algo de psicopatía, pero que luego ha tenido unas experiencias muy duras en su vida. Yo creo que en el caso de los hombres que tienen este trastorno, tiene que ver con abusos sexuales recibidos en su infancia, con abusos a manos de hombres, ¿sabes? Que suelen conllevar algo de violencia. Y que eso es lo que ha hecho que saquen esta personalidad. Pero está perfectamente documentado el perfil, la diferencia entre el perfil del TAP, del trastorno antisocial, con la del psicópata. Perfectamente documentado, ¿sabes? Hay unas diferencias que se ven. Está muy... el psicópata nace. Hay, o sea, la persona que consideramos psicópata nace. Lo que ocurre es que, por alguna razón, tú fíjate lo que son las cosas, en los listados de las clasificaciones de trastornos mentales, el DSM y el CIE, no aparece la psicopatía, ¿sabes? O sea, te vienen ahí todos tipos de trastornos del mundo, el trastorno de oposición desafiante, que viene a ser que tu hijo adolescente te lleva la contraria, pero la psicopatía no aparece. ¿Sabes? Es una cosa alucinante, de verdad que es sorprendente, ¿no? Entonces no aparece. Pero, sin embargo, aunque no aparezca de forma formal ahí, hay mucha gente, por suerte, muchos psicólogos y también médicos muy interesados en el estudio de los psicópatas y de su cerebro y de su forma de comportarse, que han hecho sus propias clasificaciones. Incluso hay una escala que mide el grado de psicopatía que puede tener una persona, que es bastante buena. Hay varias, de hecho. Y vamos, que lo tenemos muy estudiado, ya está muy documentado, aunque no aparezca en estas clasificaciones, ¿no? Y entonces podemos saber, porque se ha estudiado también en niños, que el psicópata efectivamente nace, que son personas que traen unas vulnerabilidades específicas de la cuna. Y de hecho ya se sabe a día de hoy perfectamente cuáles son las zonas del cerebro que no funcionan en estos tipos, que a lo mejor sorprende esto, pero se solapan mucho con las zonas del trauma, lo cual lleva a error a muchos expertos, ¿sabes? Que es que esto puede ser trauma, ¿no? Pero bueno, son las diferencias en ellos los que nos da la pista sobre que no, que en realidad son psicópatas y no trastorno antisocial. Vale. Entonces, lo que sí Sabes que no. que afirmas en el libro, que dices, es la victimización de la madre, no la del padre, la que hace que el abuso y el trauma se perpetúen ad infinitum en nuestras sociedades. La responsabilidad del pederasta en la perpetuación del abuso termina con su habilidad para elegir a la mujer adecuada para que le sirva de recipiente. Que es una frase muy dura, sin lugar a dudas, ¿no? Sí. Y entonces, claro, ¿qué función tienen las mujeres cuando Mm, un hombre está abusando sexualmente de niños o de mm, niñas, ¿no? mm. Eh, entonces, claro, porque también hay abusos sexuales por parte de extraños, ¿no? Fuera del ámbito familiar, profesores, Sí, cuidadores, sí, sacerdotes, funcionarios, etcétera, sí, ¿no? Entonces, sí. claro, siempre la mujer está presente en algún grado cuando se producen estos abusos. No, no siempre. La mayoría de los abusos se dan en el hogar y la fórmula es el padre o el hermano mayor o el abuelo, o puede haber también un tío, pero es en cualquier caso un patriarca de la familia,
y luego está el entorno que encubre. Es que realmente los abusos sexuales que se dan dentro del hogar y los que se dan fuera son completamente diferentes, porque los que se dan dentro de la familia, aquí hablamos de una familia pederasta. No hablamos solamente de un pederasta que abusa de los niños, sino que hablamos de una familia pederasta, un clan pederasta. Yo los llamo así, los denomino mafias pederastas o clanes pederastas o familias pederastas. ¿Por qué? Porque cada miembro del grupo tiene una función particular dentro de la perpetuación del abuso. El hombre actúa, pero la mujer perpetúa. Digo, yo siempre, ¿sabes? El hombre actúa es normalmente, en el 99% de los casos, un hombre el que lleva a cabo el abuso. Es decir, aunque veamos muchas noticias en la prensa de mujeres que abusan sexualmente de menores, ya te aseguro yo que en la mayoría de los casos son hombres, que no tengo yo nada en contra de los hombres. En contra de los pederastas sí tengo mucho, pero los hechos son los que son, ¿no? Y cuando uno escucha a las víctimas, son los resultados que obtienes, ¿no? Entonces, este sería el rol del hombre en la mayoría de los casos, el de actuar, llevar a cabo el abuso, pero luego está la madre y el resto de las mujeres del clan que encubren. Tú sabes cómo actúa una mafia, ¿no? Estamos cometiendo estos delitos. Normalmente los hombres salen fuera y cometen los delitos violentos normalmente, pero luego están las mujeres que son las encargadas de sustentar el statu quo dentro de la familia y de hacer respetar la omertá. La omertá es el silencio que se le debe a la mafia por parte de todos sus miembros. Y luego hay otra mafia, si es que cuando tú hablas, como se te ocurra hablar, ser un chivato, estás muerto. Porque entonces todo lo que... El lema fundamental de la mafia es estás con nosotros, estás contra nosotros. Y en el momento en que estás contra nosotros, se acabó para ti. Pues es que este perfil que acabo de escribir de la mafia típica de toda la vida, es exactamente el perfil que tienen las familias pederastas. Exactamente igual. Y luego, sin embargo, cuando vemos que el abuso ocurre fuera del hogar, ocurre de una forma completamente diferente. Y la respuesta de los padres ante el abuso que ocurre fuera del hogar puede ser completamente diferente. Pero es que, claro, esa familia ya no sería una familia pederasta, sino que sería una familia normal. Entonces, son dos tipos de delitos completamente diferentes. Y no sé si respondo a lo que me has preguntado. Sí, sí, yo creo que sí, sí, sí. Y bueno, una cosa que hemos comentado es que hemos encontrado, yo creo que ambos, muchísimo paralelismo entre tu libro en femenino plural y el mío, El Minotauro en Alcácer, Crimen Sí, sádico, voluntad de poder y feminismo de Estado. sí, sí, Muchísimos paralelismos, a pesar de que son libros muy diferentes, que tratan incluso temas diferentes, pero que en cierto modo tenemos una cosmovisión y una manera de pensar muy, muy, muy similar, ¿no? sí, Y bueno, pues es algo que, bueno, pues hace ilusión, ¿no? También, sí, mira qué bien, ¿no? Que alguien tenga esta manera de pensar tan parecida, ¿no? No te sientes sí, solo, te sientes acompañado. sí, sí, Entonces, sí, claro, pero sí que es cierto que, claro, aparte de que yo en mi libro tengo una visión más masculina, ¿no? Me ocupo más de lo exterior, sí, de lo que vendría a ser la política, quizá la filosofía, que también es un tema que interesa en general más a los hombres que a las mujeres, ¿no? sí, Tú te ocupas más en tu libro de la parte interior, de la psicología, de la psique, ¿no? sí. Y bueno, hay un tema en el que sí que no sé si diferimos o tal vez es que somos complementarios. Vamos a ver si lo aclaramos esto, ¿no? A ver, Y es que, claro, yo sobre todo hablo de la violencia sexual en el libro que cometen individuos con poder. sí, Entonces yo hablo ahí de un tema básicamente de una voluntad de poder por parte de unas minorías, de una élite, que yo evidentemente no niego, que evidentemente, por desgracia, existen los abusos sexuales, ¿no? En el ámbito familiar, sí, entre un abuso, podemos decir, horizontal, entre iguales, incluso sí, entre personas cercanas. sí, Y como has dicho, pues la mayoría de los que cometen estos abusos, agresiones, violaciones son hombres, ¿no? Tampoco lo voy a negar en ningún momento, ¿no? Entonces, dices en el libro, la mayoría de los abusos ocurren en el hogar y en la mayoría de casos el pederasta es el padre de las víctimas. También pueden ser hermanos mayores, tíos, abuelos, primos, etcétera. Esta violencia está presente en todas las clases sociales y en todas las culturas del mundo. Entonces, claro, por ejemplo, el filósofo historiador Félix Rodrigo Mora, el autor del prólogo de mi libro, sí, eh,
está molesto, me lo comentó personalmente en una charla que tuvimos, porque dice que se habla tanto del tema de los abusos sexuales en el ámbito de la familia, que en cierto modo se hace para criminalizar a la familia y criminalizar las relaciones entre iguales. Y bueno, por eso mi libro en cierto modo le alivió en este aspecto, porque yo me centro en los crímenes sádicos que cometen pues, los poderosos, ¿no? A lo largo de la historia y en el presente. Entonces, claro, esta es la pregunta. Ujú. ¿Realmente no estamos criminalizando las relaciones de amor al prójimo al hablar tanto de abusos sexuales, o realmente esto sí que está muy presente en la sociedad como tú afirmas? Y Sí. luego realmente, claro, si sustituimos estas relaciones familiares por relaciones verticales, institucionales, que es un poco lo que desea el Estado, ¿no? Que les entreguemos la custodia de nuestros hijos y se encarguen ellos, ¿no? Pero claro, luego vemos que hay casos como los abusos de las Islas Baleares o de los orfanatos o de las instituciones religiosas, ¿no? Entonces, bueno, que me estoy enrollando y quiero que Sí. hables tú. No, no, está bien. Bueno, mira, la mayoría de los estudios sobre abuso sexual que se han hecho en todo el mundo arrojan más o menos las mismas cifras de recurrencia de abuso sexual. Hablan de un 20% más o menos de la población. Entonces, este es un problema que no podemos seguir ignorando. Y si resulta que la mayoría de los abusos ocurren en el hogar, vamos a tener que ocuparnos de ese problema. Entonces, yo entiendo que haya personas molestas con esta ocurrencia y con esta recurrencia, pero lo ideal sería resolverlo, ¿no? Entrar a saco finalmente ahí. No sé si se habla tanto como dice Félix Rodrigo Mora. Yo desde luego hablo mucho, pero si me dicen que, bueno, se está empezando a hablar más, me alegraré mucho, pero realmente yo lo veo justamente al revés. Yo creo que no se habla lo suficiente. Ahora bien, dicho esto, yo estoy de acuerdo con él y contigo en que estamos quizá demonizando demasiado la figura del padre y a lo mejor dándole demasiado la razón al feminismo o a ese Estado que quiere secuestrar a nuestros hijos, ¿no? Y todo esto. Es muy importante aquí separar lo que es un padre e incluso lo que es una madre de un pederasta y de una encubridora de pederastas. Yo te acabo de hacer una descripción ahora mismo de lo que es una familia pederasta. Esto no es una familia normal, no es como tu familia o como la mía, sí. Iba a decir como tu familia, como la mía sí es una familia pederasta, pero tu familia sería una familia normal, ¿vale? Lo que hemos visto en los pederastas, o por lo menos lo que yo he visto, es que mmm, no son, no son padres en el sentido de la palabra propiamente dicho padres. En la mayoría de las ocasiones lo que yo he comprobado es que estos hombres se casan específicamente para tener una mujer que les haga unos hijos de los que poder abusar. Eso no es un padre. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, hay pederastas que van por ahí buscando presas infantiles que, bueno, cometen delitos de pederastia por ahí libremente, pero como hay muchas dificultades para llevar esto a cabo, lo que hacen finalmente es elegir a una mujer, aunque no quieran saber nada de las mujeres porque suelen ser misóginos, pero eligen a una suficientemente tonta, lo tengo que decir así, con la que tener hijos y poder abusar de ellos en la privacidad de tu hogar sin que a nadie te moleste, que es mucho más cómodo. El FBI, no sé si la Policía Nacional, pero por lo menos creo que la Interpol sí lo tiene, tienen saben que existe un manual para pederastas en donde los pederastas se comparten trucos. Hay un manual que se editó en formato libro, que por suerte ya no está en internet, pero estuvo durante mucho tiempo, en el que se especificaba, en el que se daba datos y pistas a los pederastas novatos para que aprendieran a manejarse mejor. Entonces, una de las pistas que daban era que buscaras, si eres un hombre pederasta y quieres dar rienda suelta a tus impulsos, pues que buscaras a o separada con hijos, que te busques a una que tenga hijos de las edades que te gusten a ti, que la seduzcas, que es muy fácil, y que te metas en su casa. Y eso es exactamente lo que hacen los pederastas. Entonces, no solamente
no quiero que se destruya la familia, sino que precisamente el hecho de que haya tantas divorciadas y separadas nos va a llevar a muchos más casos de abusos. ¿Eh? Y sobre todo hacer la diferencia para mí es fundamental entre el padre de verdad y el pederasta, porque como estoy describiendo aquí, no es un padre, no es un hombre que se enamora de una mujer y deciden tener una familia juntos, que sería el padre normal y corriente. No, esto es otra cosa. Y por lo tanto, la familia que conforma ese hombre, porque además tienen mucho ojo para elegir a sus parejas, ¿sabes? Que son mujeres que se parecen mucho a ellos. Que yo también no dudo, supongo que también tendrán un grado de psicopatía, aunque mucho menor, pero algo de psicopatía también deben padecer estas mujeres, ¿no? Es decir, que no son familias normales y que no las podemos tomar como ejemplo de lo que es una familia para después tomar decisiones con respecto a los hijos. En absoluto se puede hacer eso. Entonces, lo que yo creo que deberíamos hacer es tomar la familia pederasta como lo que es, como una mafia, y estudiarla dentro de el crimen organizado, que es de lo que se trata, de crimen organizado. Y darles el nombre, la categoría que merecen como tales, y no tanto como familias, ¿no? Y no hablar de ellos como padres o madres normales que no son. ¿Sabes? Pues sí, te agradezco que hayas hecho esta aclaración y creo que hay mucha verdad, ¿no?, en esto que estás diciendo y sí, Y al me mismo parece... tiempo, ¿sabes qué? Perdona. Ahora que estoy estudiando lo de... No, para nada. Ahora que estoy estudiando lo de la maternidad, estoy muy metida en todo lo que es los secuestros institucionales de tantos menores que están siendo secuestrados ahora. Y es verdad que hay algunos niños que acaban en estos centros que han sido víctimas de abusos en sus casas, pero estoy viendo que muchos otros no. Hay, ¿cómo te lo digo? Es que hay una especie de tolerancia hacia los pederastas en el sistema judicial que... en tu libro queda patente hasta qué punto hay corrupción en el sistema judicial, es asqueroso. Entonces es como que hubiera una especie de tolerancia por el pederasta, ¿no? Y a mí lo que me da la sensación observando casos es que ojalá que fueran a por los niños que están siendo víctimas de abusos y los separaran de sus familias, ¿sabes? Ojalá fueran estos los niños que acaban en los centros de acogida y ojalá los centros de acogida no fueran sitios donde los niños siguen sufriendo abusos, ¿verdad? Que desgraciadamente es lo que pasa, pero ojalá que hubiera un sistema que defendiera a los niños de estas familias. Pero parece que no la hay, parece que no lo hay. Parece que muchos de los niños que acaban en estos centros no son niños que estén sufriendo violencias ni abusos de ningún tipo. No sabemos qué es lo que está pasando y por qué están secuestrando a tantos niños, ¿sabes? Entonces, el problema es muchísimo más grave de lo que parece en apariencia, ¿sabes? Y merece no sé, No, es, una forma de abordarlo que sea mucho más global y más, no sé, es que ni siquiera sé lo que se podría hacer, pero desde luego teniendo en cuenta estas cosas, que el pederasta no es un padre. O sea, que si yo abogo por la familia a full, ya te lo digo, o sea, a 100%. Por favor, mujeres, volved a uniros a los hombres y tened muchos hijos con ellos. Lo que digo siempre. O sea que sí. no, desde mi punto, desde luego no, o sea, yo no voy a abogar porque las familias se separen ni porque quiten la custodia a los niños de sus padres, no. A las No. familias normales, desde luego, no. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Los niños son sagrados y tenemos que protegerlos todos. Y yo Sí, creo que nuestra sociedad está haciendo dejación de la función de protección a los niños. Se les absoluta. está, en muchos casos, consintiendo, pero no se les está protegiendo. Sí, Sí, sí. sí, sí, Y bueno, absolutamente. pues una pregunta que te voy a hacer ahora bastante polémica, ¿no?, que es la relación que hay en parte del feminismo y algunas feministas y la pederastia, que puede parecer muy chocante. Esto me lo han comentado muchas personas, ¿no?, que tiene que ver el crimen sádico y la violencia sexual con el feminismo. Sí, porque tú Y lo bueno, vinculas en tu libro. sí, bueno, dedico Muy, la tercera parte del libro a vincularlo, muy pero claro, también por eso me agrada mucho haber leído una frase de Simone de Beauvoir que citas en tu libro,
que dice el feminismo se va... no, perdona. Esta frase es tuya, perdona, me he liado. Si me creía que era de Simón, no. El feminismo se vale de pederastas para adoctrinar a las mujeres sobre lo que tienen que hacer con sus vidas, sobre Sí, todo en lo concerniente a la crianza de sus hijos. Una comienza a comprender por qué quieren a las mujeres lejos de sus hijos menores de edad. Claro, es una frase que me pareció muy interesante y muy importante. ¿Cómo nos la explicas? sí, esto lo escribí así porque Simone de Beauvoir, que es la feminista de base ahora mismo, en la que se basan muchos, pues ella afirmaba que no podíamos dejar que las mujeres se quedaran en casa a criar a sus hijos, sino que teníamos que prácticamente obligar a las mujeres a salir fuera de casa para alejarlas de sus hijos. No para alejarlas de sus hijos, pero era la forma de pensar de Simone de Beauvoir, ¿no? Ella quería que las mujeres salieran a trabajar fuera de casa. Y en una conversación con Betty Friedan, por lo visto, pues lo debatieron y Betty estaba de acuerdo en que las mujeres trabajaran dentro de casa, si querían, criando a su familia. Entonces, Simone de Beauvoir le dijo que no, que esto no podía ser, porque si dejamos que las mujeres, si existe la opción de que la mujer se quede en casa, muchas mujeres lo van a elegir y esto no nos lo podemos consentir. Entonces, claro, cuando te enteras de que Simone de Beauvoir era pederasta, todo tiene sentido, ¿no? Dices, claro, es que, ¿por qué quieren a las mujeres alejadas del hogar y de sus hijos? Aquí está la trampa, ¿no? Siempre hay un pederasta a tiempo ahí para ocuparse de tus hijos. Y es muy cruel, pero es que es lo que estamos viendo exactamente, ¿no? Exactamente. Como si no fuera poco ya el abuso que hay dentro del hogar, ¿no? Es que encima Sí, sí. el, el Estado también actuando como el padre pederasta, ¿no? De alguna forma. No, es terrible, es terrible. Y bueno, y aún de la pederastia, bueno, hay cierta precaución a la hora de tratar el tema, ¿no? Todavía en los medios de comunicación se trata el tema con gravedad, ¿no? Condenando al pederasta, al menos de boquilla, ¿no? Pero hay Sí, otro tema que se trata muy a la ligereza, que es el de la prostitución, que sí, parece que es algo, pues bueno, ciertamente como simpático, ¿no? En las películas, en las series, sí, la prostituta pues no deja de ser pues un oficio más, ¿no? sí, Entonces, tú te posicionas, igual que yo, muy en contra de la prostitución, ¿no? Que yo creo que es una forma de esclavitud, ¿no? Y una forma de abuso gravísimo, sin sobre duda. todo a mujeres, ¿no? Que son las que mayoritariamente tienen que ejercerla. Entonces, escribes, la insistencia en transformar lo que pensamos que es esclavitud en un oficio, nos quieren putas. A muchas no les importa ver a otras mujeres degradarse vendiendo su cuerpo por dinero. Y no solo no les importa, sino que les parece bien. ¿Por qué la prostitución puede ser un oficio y las labores del hogar no? ¿Por qué hay tantas personas a las que les agrada que las mujeres se vean abocadas a la humillación extrema de la prostitución y les molesta tanto pensar que ser ama de casa podría ser un oficio para muchas? La función de la crianza es un aporte incalculable para la sociedad. Y bueno, hasta que leí esto no caí en esto que es también de puro sentido común, ¿no? Pero que tú has acertado en el análisis, ¿no? Se está condenando algo como sencillamente criar a tus propios hijos, Sí, ¿no? Estar en casa o la mayor parte del tiempo que sea posible, que las sí, mujeres a lo largo de la historia siempre habéis trabajado, eso es obvio, ¿no? sí. Pero claro, no de la manera a nivel de horario que se está haciendo en las últimas décadas. Y en cambio se ve como algo positivo el hecho de vender tu cuerpo a cambio de dinero, ¿no? Es terrible. ¿Qué opinas de todo esto? Sí. Vamos a Simone de Beauvoir, o sea, es lo que explicaba antes, que hay como una insistencia en que la mujer salga a trabajar fuera de casa, ¿no? Y da mucha rabia a muchas, sobre todo a las muchas que ostentan puestos y que tienen sillones en consejos de administración, que siquiera se saque la idea a colación de que, oye, puede haber mujeres que prefieran quedarse a trabajar fuera, dentro de casa, porque el trabajo dentro de casa, o sea, porque criar a tu familia, estar en casa, es un trabajo. Y antiguamente se estudiaba en el instituto, había una asignatura o un módulo de asignaturas que era hogar o algo así se llamaba, ¿no? Y te enseñaban a llevar un hogar, ¿sabes? Cuando yo llegué al instituto ya no se estudiaba, pero lo habían quitado hacía muy poco tiempo, ¿sabes? Entonces, eso quedó ahí en la historia, ¿no? Ya nadie se acuerda. ¿Por qué? Porque es un trabajo, pero
como por alguna razón la mujer tiene que estar obligada a salir a trabajar fuera de casa, lo cual supone que va a trabajar fuera y dentro de casa. O sea, la mujer actual tiene jornadas de 14 horas. Y si luego además están divorciadas, no te digo nada. O sea, esa mujer no descansa nunca. Entonces yo no entiendo esta rabia que les da a muchas que algunas argumentemos que tiene que haber una opción para que las mujeres que lo deseen vuelvan a casa y puedan ocuparse de sus familias y puedan trabajar dentro de casa cobrando un salario digno, porque la mayoría de las mujeres no quieren trabajar en su casa porque no quieren hacer trabajo esclavo. Pero yo no veo qué dificultad habría en crear un salario para el ama de casa y que todas estas, seguro que millones de mujeres puedan trabajar en sus casas eh, criando a sus hijos. Yo conozco a muchas mujeres que hacen mediocres por los que cobran salarios miserables, que odian sus trabajos, no quieren trabajar fuera de casa, no quieren, lo odian, ir ahí al mercado a estar de cajera, aguantar 9 horas al día, o sea, tiene que ser terrible, ¿no? Yo no podría hacerlo, yo ni siquiera tengo hijos, no es por mí que lo estoy pidiendo, pero sé que hay muchas mujeres que sí lo harían, ¿no? Esto está en un extremo, pero luego en el otro extremo está que las mismas que te dicen las mujeres no pueden volver al hogar, te están diciendo vamos a legalizar la prostitución, porque es guay prostituirse, estar ahí toda la noche en un polígono, esto es maravilloso. ¿Y qué mujer no va a querer hacer esto? Yo me muero por hacerlo, vamos, yo voy a dejar la psicología hoy mismo, ¿no? Y me voy a dedicar a esto. O sea, es demasiado descarado ya, ¿no? Que tengan tanta fobia por las labores del hogar y por la mujer ama de casa, que esto tendría que ser un oficio muy respetado, porque como tú has dicho, yo lo digo y seguro que mucha gente está de acuerdo conmigo, es el aporte que hace el ama de casa que se queda en su casa a criar a sus hijos es incalculable para la sociedad. Pero qué tirria le tienen tantas a esto y con qué facilidad y con qué alegría nos lanzan a la calle a que nos prostituyamos, ¿no? Yo no puedo con esto. No Sí, puedo, sí. porque yo con el rollo de la prostitución es que soy bastante intransigente, ¿sabes? Entonces, no lo puedo entender. Para mí, o sea, es que cuando lo observas desde este punto de vista, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, casi parece hecho a propósito, ¿no? No, por aquí no sé si amas de casa, pero por aquí sí. Y nos facilitan mucho el camino a la prostitución, ¿no? Nos lo están facilitando mucho, ¿no? No sé, es muy... Sí, sí. Bueno, y hay feministas que lo defienden abiertamente, Sí, 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 como... sí. Sí, sí. ¿Cómo se llama la murciana esta? La mujer Sí, de la que hablábamos el otro día. exacto, esa. Ahora se me ha ido, se me ha ido. Pues es muy aficionada a defender la prostitución como algo positivo, como un oficio más. ¿Y no Entonces, le ha preguntado a nadie nunca por qué no lo hace ella misma? claro, estaría O- bien. Supongo Porque que claro, porque recibe ya mucho dinero del Estado. claro, está la cosa, cuando estás ocupando un asiento, Lula Pérez se llama, ¿no? Lola Pérez, Lula Pérez. correcto. Cuando Sí, sí. estás ocupando un asiento en un consejo o donde sea y estás cobrando tu buen salario, Dios sabe lo que están cobrando estas, ¿no? ¿Cómo vas a pensar tú en irte a trabajar al polígono? No, hombre, no. Que vayan las otras. Sí, sí. Y bueno, precisamente el próximo proyecto de libro que estoy preparando junto a Félix Rodrigo Mora es sobre el trabajo asalariado, una crítica al trabajo asalariado en general y a Sí, favor del trabajo libre. Entonces, yo no sé hasta qué punto no es cuestión de que alguien le pague un salario a la persona que se queda cuidando del hogar, sino mm, que deberíamos volver a tener una autosuficiencia económica, ¿no? Las sí, personas, no depender del salario que nos pague el sí, Estado, que nos sí, pague la gran empresa privada, sí, sino, pues que haya verdaderas oportunidades para no depender de salarios que cada vez son más bajos, ¿no? Y sí, obligan a todos los miembros de la familia a tener que aportar, a tener que trabajar, descuidando la educación y el cuidado de los niños, ¿no? Y de las niñas. Por eso que sí, sí, es un problema que, bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? El plan económico es un plan político que a su vez también marca las líneas ideológicas, ¿no? Como en este caso el feminismo.
Sí, sin duda alguna. Es decir, yo mi argumentación lo hice en base al sistema social que tenemos montado ahora mismo, pero yo también estaría muy por lo que tú dices. A mí esa idea me gusta mucho, que la gente sea cada vez más independiente, ¿no? También podría ser. Yo lo enmarco dentro del contexto de la vida actual de las mujeres, porque muchas mujeres, lo que he dicho antes, nunca se quedarían en casa porque no quieren, es un trabajo esclavo para ellas. Ahora bien, si les propones, oye, si te pagamos un salario, ¿te quedarías en casa? Y yo te aseguro que muchas dirían que sí. Claro. Aunque esta fórmula de trabajar de forma independiente y ser independientes del Estado me gusta todavía más, ¿verdad? Claro. Mucho mejor. No, es que el sistema laboral es muy rígido. Entonces, claro, por ejemplo, antiguamente, ¿no? Las mujeres de las zonas rurales, pues es evidente que también trabajaban fuera de casa, pero Sí, claro, mucho. cuando había que tener en cuenta que muchas de ellas estaban embarazadas o estaban amamantando a sus hijos o tenían que Sí, hacerse cargo. Entonces, claro, sí, ese tipo de trabajo les permitía una flexibilidad también porque había redes de apoyo sí, horizontal sí, con los familiares, no tenían una familia nuclear tan reducida como la que todavía se conserva hoy en día, sino que había una sí. familia más extensa, mejores relaciones de vecindad también. Y bueno, hay una institución en la zona de Euskal Herria que se llama Batzarre, que precisamente estaba orientada a eso, ¿no? A que las mujeres se ayudaban entre ellas Qué en maravilla. el cuidado de los niños y bueno, claro, les permitía mucho más libertad para ser mujeres y para hacer lo que quisieran con sus vidas. Sí, es que una mujer sola no puede criar a un hijo, y mucho menos a dos o tres. Es otra de las grandes trampas. Una de las consecuencias de aislarnos en pequeñas familias es eso, que la mujer al final está sola. Y yo ahora que me estoy documentando para escribir mi libro sobre la maternidad lo estoy viendo, que es imposible. O sea, muchas mujeres acaban detestando la maternidad porque se acaba convirtiendo en un trabajo esclavo que acaba contigo, literalmente, porque es que un niño lo tienen que criar entre varias mujeres, no puede hacerlo una mujer sola. Es Sí, sí. imposible. Sí, sí, o detestando el tener que limpiar cada día el pisito, ¿no? En el que viven, también como amas de casa, ¿no? Ocurría antiguamente. Sí, 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 sí. Hay una falta de libertad, yo creo. sí. Muy bien, pues si quieres, empezamos el siguiente bloque, si te parece bien, de la entrevista, que he tomado la frase prestada de tu libro y lo he titulado La complicidad femenina. ¿No? Entonces vamos a hablar de este tema también bastante, bastante duro. Entonces, bueno, La hay complicidad, femenina, la complicidad femenina. sí. Ah, Creo que sí, está en sí. tu libro, ¿no? Esta frase, sí, igual me he Vale, vale. equivocado. La Sí, complicidad, vale. la Pensaba que complicidad hablábamos de femenina. otra cosa. Ok. Ah, vale, Sí, sí, perdona. sí. Sí, sí. Dale, dale. Bueno, pues hay imágenes traumantes, ¿no? Has comentado antes, ¿no? El papel del cine bueno, de los Sí, medios audiovisuales. Yo la tengo pantalla. una imagen que la tengo interiorizada en mi mente, que no me la he podido sacar de la cabeza, terrible, que hablaba sobre la ablación del clítoris, que se practica en muchas zonas de África hoy en día. Y entonces era una fotografía para denunciarla. Pero bueno, aparece una niña llorando, aparece la cara de la niña, y luego aparecen muchísimas personas que son las que le están practicando la ablación de clítoris y las que la están acompañando. Básicamente le están sonriendo para que digan si todas hemos pasado por esto no es para tanto, no llores. Y todas son mujeres. Entonces, claro, eso es lo que me dio mucho que pensar, ¿no? Que no había ningún hombre allí en esa agresión brutal a la anatomía del cuerpo femenino, ¿no? Entonces, tú afirmas en el libro que el factor número uno para convertir a una mujer en misógina sería haberse criado con una madre misógina. Entonces, también aseguras que las mujeres misóginas, y esto me ha causado mucha curiosidad, la naturaleza o Dios o quien sea, hace que tengan un mayor porcentaje de hijos varones para que no puedan transmitir esa misoginia a sus hijas de sexo femenino, que esto me pareció brutal, ¿no? Este dato que ofreces en el libro. Entonces, claro, ¿quién es el responsable de lo que se llama machismo, ¿no? Y del que tanto se está hablando en los medios de comunicación? ¿Hombres, mujeres? ¿En qué grado? Bueno, el machismo. Ay, madre. Yo distinguiría entre el machismo y la misoginia, ¿no? Pero machista, machista, es decir, no voy a negar que hay hombres y que ha habido hombres machistas, ¿no? Pero
yo creo que todos hemos conocido a una mujer machista, por lo menos en nuestra familia. Yo tengo una abuela que, que le puede dar lecciones de machismo a muchos hombres, ¿no? Es que las mujeres pasan la vida compitiendo unas con otras. Esta es otra de las verdades sobre la personalidad femenina que muchas no quieren admitir, pero es así. Las mujeres pasamos la vida compitiendo unas con otras y en muchos casos no solo hay machismo, sino que hay misoginia. O sea, esto no es, yo creo, o por lo menos quiero pensar que no les ocurre a todas las mujeres, desde luego, ¿no? Y quiero pensar que no les ocurre a una mayoría, pero en las últimas décadas, con todas las cosas que han ocurrido y con el embrutecimiento progresivo que estamos sufriendo, yo diría que ha aumentado el nivel de misoginia en las mujeres contra otras mujeres, desgraciadamente, pero en principio con los niveles que hemos tenido siempre ya sería suficiente, ¿no? Sí, hay mucho odio a otras mujeres por parte de las mujeres porque somos competencia unas con otras, ¿no? Entonces, muchas mujeres viven por y para la atención de los hombres, entonces el resto de las mujeres son competencia para ellas y no nos van a observar nunca a otras mujeres como compañeras o como amigas o como, ¿sabes?, alguien con quien poder contar. Son mujeres que no suelen tener amigas. Este ejemplo que tú ponías que está en mi libro, de las mujeres que tienen solamente hijos varones. Esto no está en ningún libro, pero lo he observado yo a lo largo de mi vida y te aseguro que es así. Cuando veo a una mujer con 3 o más hijos, todos varones, o sea, es que no falla, no falla. Rascas un poquito en la superficie y ahí sale la misógina. De verdad, es impresionante. Entonces, no sé, no, que tampoco quiero hacer sentir culpable a nadie, pero sí es verdad que cuando te encuentras con este tipo de cosas, ¿no? De cómo las mujeres encubren muchas veces los delitos que cometen los hombres, como hablábamos antes de la pederastia, o cómo muchas veces son las mujeres, puesto que son las mujeres las que hacen el traspaso de los valores de una generación a otra, porque son ellas las que se ocupan de la crianza de los hijos. Llevándonos esto al extremo, encontramos casos como los que tú has mencionado, en el que en esa tribu o en ese donde sea existe esa creencia o esa costumbre de hacer esa barbaridad a las niñas y como todo lo demás que tiene que ver con la educación y la crianza, van a ser las mujeres las que lo van a llevar a cabo. ¿Por qué las mujeres no se unen y no tienen solidaridad entre ellas y no dicen vamos a terminar con esto por nuestras hijas, ¿no? Pues porque las mujeres forman parte del grupo. Y si no fuera, de hecho, si no fuera por muchos delitos, en el caso concreto de los delitos, no se podrían llevar a cabo, porque son las mujeres las que los encubren. Son las mujeres las que buscan, por ejemplo, a las víctimas o las conseguidoras. Las mujeres ocupan este lugar dentro de la criminalidad, ¿no? Las mujeres no, no tenemos el nivel de violencia física que pueden llegar a tener los hombres, esto es verdad, no somos violentas físicamente, pero psicológicamente podemos destruir a otra mujer con mucha facilidad, ¿no? Manipulando, mintiendo, creando bulos y luego cuando los hombres quieren llevar a cabo un delito, aunque sea un delito que se traspasa de generación en generación, como este que es la ablación del clítoris, siempre van a encontrar a mujeres que los apoyen, que los encubran, que los protejan y que sean sus cómplices. Siempre, siempre, siempre. Es que la mujer no es un ser de luz. Las mujeres también tenemos ese lado oscuro del que tú hablas en tu libro, ¿no? Es que... Sí, sí. Y claro, precisamente has mencionado, ¿no?, lo de la solidaridad entre las mujeres. Se está abusando mucho de la palabra sororidad, ¿no? Que bueno, hace referencia a que históricamente las mujeres se han ayudado entre ellas. Yo no sé hasta qué punto esto tiene mucho sentido. Y bueno, hay una frase de tu libro que dice: entre los hombres se percibe a menudo una especie de camaradería y respeto de los unos por los otros. En cambio, acabas de decir, ¿no?, que a veces abunda mucho la competitividad, incluso el odio, ¿no?, entre las mujeres, en vez de cultivar relaciones de amistad más sanas, ¿no?, de solidaridad. Entonces, ¿la causa es simplemente la competencia con los hombres, como has dicho hace un momento, o puede haber algo más de fondo? ¿La competencia con otras mujeres?
Sí, sí, perdona, sí, con otras mujeres. Mm, Por los hombres me refiero, ¿no? por Competencia los por... hombres, sí. Sí, Competencia por ser la más guapa, la más porque las mujeres, el mundo de las mujeres está muy vinculado al cuerpo físico. Entonces, claro, todo lo que se ve hacia afuera es importante porque es con lo que tú vas a competir por el hombre, ¿no? Para conseguir al hombre. Si hay algo más, bueno, en los casos de mujeres misóginas hay algo más, sí, que es algo más profundo. En la mayoría de las mujeres yo te diría que no, que la base es esa, la competitividad. No sé si tú personalmente has experimentado alguna otra cosa. Yo es lo que he visto sí. sobre todo Sí, sí, sí. Pues competitividad. nada, vamos, este último bloque de la entrevista era un poquito más corto. Quizá en el que yo me voy a extender más en las preguntas es en el que presento ahora, que lo he titulado La estafa del feminismo, que es otra frase extraída de tu libro En femenino plural. Una frase contundente y toda una declaración de intenciones. Y bueno, pues claro, es un tema que a mí me interesa mucho, sobre el que he hecho, bueno, bastantes libros, hay textos, vídeos. Y bueno, pues no es que en tu libro sea un aspecto único, ni fundamental, ni más importante que los otros que estamos tratando en la entrevista, ¿no? Pero para mí quizás sí que tiene un mayor nivel de interés, ¿no? Entonces, bueno, tú creo que vienes del feminismo, que eras feminista. Sí, Sí, sí. sí, sí. Y radical, ¿eh? Y radical. O sea, daba miedo. Yo era de las que daban miedo. Muy bien, muy bien. Bueno, yo vengo del comunismo. Sí, ¡Ole! sí, sí. Sabía. Mira, Y fíjate. dice, sí, sí. Y has escrito, si el causante de tu trauma fue un hombre, es normal que acabes vinculándote al feminismo, ¿no? Y bueno, es un aspecto que me ha resultado tan sorprendente como interesante, ¿no? Que hablas en todo momento de feminismo en singular, no en plural. Sí. Entonces, claro, a mí muchas veces me dicen que sí, vale, lo que dices está bien, no estoy de acuerdo con muchas cosas de las que dices, pero todo el rato hablas de feminismo en singular cuando hay feminismos diferentes, hay feminismos buenos, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo rescatable del feminismo? ¿Hay feminismos buenos? ¿Es No, necesario el feminismo? no, 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 no. Hablo en singular del feminismo en primer lugar porque lo quiero distinguir de la feminista. En muy pocas ocasiones he hablado de feministas o feministas, sino del feminismo, porque yo lo constituyo, lo entiendo como un constructo en sí mismo, como algo que ha sido construido a propósito con una tarea específica, ¿no? Que es la de destruir, ¿vale? Es un monstruo. Am, y luego, por otro lado, no he querido hablar tanto de feministas como de feminismo porque como yo he sido feminista, he estado ahí, sé lo que es. Y yo no quiero seguir cargando contra otras mujeres, porque es muy fácil meterse con la feminista. Es muy fácil hoy día, ¿no? Meterse con la feminista. Entonces, yo no quería caer en eso. Yo quería lanzar un mensaje que fuera comprensible incluso para las feministas más radicales, que, lo cual no significa que vayan a estar de acuerdo conmigo y estará muy bien, pero um, sobre todo que entiendan que yo no me estoy metiendo con ellas, sino con el feminismo. Que aunque ellas se sientan representadas por el feminismo, no es lo mismo. Y, y que a ellas no las considero, yo a las mujeres feministas no las considero como el enemigo, ¿no? Para mí el enemigo es el feminismo, de la misma forma que para ti en tu libro el enemigo no sería tanto el delincuente común o los delitos que se puedan a cometer a nivel casero, sino los niveles, los delitos a nivel de Estado, ¿no? Los atentados que comete el propio Estado contra la población, ¿no? Es un poco lo mismo, el feminismo es esto, a las mujeres. Entonces, no, es que hay muchos feminismos, es que hay un feminismo bueno que es el mío, ¿no? Los otros son caca, el mío es bueno. No, esta subdivisión, yo lo he visto esto muchísimo estando en el feminismo. Es que es un problema femenino este de estar perpetuamente divididas y separadas unas de otras. Incluso dentro del feminismo,
o los feminismos, cuando entras ahí dentro, te das cuenta que incluso dentro las mujeres están atomizadas, separadas, desunidas unas de otras y peleadas a perpetuidad. Yo recuerdo que estando en Francia, yo he vivido en el extranjero, estando en Francia, yo militaba en el feminismo mucho más activamente que aquí, porque allí se hacían más cosas que aquí. Ahora ya no, pero hace 20 años era diferente. Y recuerdo que cuando nos organizábamos diferentes asociaciones de feministas para ir a manifestaciones, porque los franceses se pasan la vida manifestándose en la calle, ¿sabes? Es una cosa muy curiosa. Entonces, cuando teníamos que ponernos de acuerdo para hacer pancartas juntas, diferentes asociaciones, porque íbamos todas representando a las mujeres, supuestamente, no había manera de ponerse de acuerdo. Tío, es que no había manera. Y al final acabábamos el grupo de no sé qué con esa pancarta yendo por allí, el grupo de no sé cuántos yendo con otras pancartas por aquí, todas separadas, que todas pretendíamos representar a las mujeres en el mismo grupo, pero no éramos capaces de ponernos todas en el mismo grupo. Siempre había un grupo o dos o tres que... Entonces, ¿a mí qué me vais a contar, chicas? ¿Qué vais a decir? ¿De verdad que tu grupo es mejor que otro? O es que esto yo ya lo he visto. Si es que yo vengo de vuelta de muchas cosas, ¿sabes? Entonces, no, es que hay feminismos que valen la pena. ¿Sabes lo que se consigue con esta división y subdivisión de los diferentes feminismos en grupúsculos cada vez más pequeños? Lo mismo que se consigue con cualquier otro ismo, que tú lo has visto también y creo que te he oído hablar de ello, la atomización del ciudadano, que estemos cada vez más atomizados y más divididos. Las feministas entre ellas están divididas y separadas y atomizadas. Hay feministas que consideran que hay que legalizar la prostitución y otras que están radicalmente en contra. Hay feministas que están a favor, son transfeministas y que están a favor de que a los hombres se los considere mujeres y otras que son radicalmente en contra de los transexuales. Entonces, ¿dónde está el punto en común entre todas esas? Pues si te vas a pensarlo, no hay ni un solo punto en común. Entonces, a mí no me intentéis estafar con el rollo de que mi feminismo es el que vale y los demás caca, porque vengo de vuelta ya, ¿eh? Ya, venga, hombre, que ya he visto demasiadas cosas, entonces no, lo siento. Todos esos ismos, miniismos, microismos, solo sirven para separar todavía más a las mujeres que ya de por sí venimos muy separadas y muy divididas unas contra otras. No, Sí, lo sí. siento. Claro, No y puedo. todos estos sismos me da la sensación de que siempre son creaciones de una minoría de poder, del Estado, que responden a intereses estratégicos Sí, bueno, pues de las élites. Cualquier ismo, ¿no? Sea de sí, derechas, de izquierda, sí, sí. feminista, el movimiento MGTOW, ¿no? Que es masculinista y contrario al Ay, qué feminismo. horror. Yo creo Qué que horror. todas estas cosas vienen de esa minoría de poder, ¿no? De cierto modo, hoy Sí, en día lo políticamente correcto es ser feminista o decir que se es feminista, aunque no lo seas, ¿no? O ser sí. comprensivo con el feminismo. Sí, hasta Y a los mí me... hombres estáis obligados a decir que sois feministas. Venga ya, ahora Sí, es sí. fácil. Mm. Hace 20 años las quería ver yo siendo feministas. No te Entonces, claro, comían. creo que es alinearse con los poderes establecidos, ¿no? Sí, Ser feminista hoy en día también es obtener beneficios legales, económicos, estar de moda, ¿no? Sobre todo si eres una joven universitaria urbana de clase media, ¿no? Que es un poco el target sí. principal que tiene el feminismo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué crees que la reina Leticia o Ana Patricia Botín, que es una de las personas más poderosas del Estado español, presumen de ser feministas? Que yo no sé si lo Bueno, serán o no, pero pues, presumen de ello. pues por lo que tú estás diciendo, supongo que puesto que son inventos creados desde arriba hacia abajo, este tipo de argumentos o de afirmaciones de parte de ciertas mujeres refuerzan la creencia, refuerzan el adoctrinamiento, porque esto es un adoctrinamiento, vamos a hablar claro, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que hay diferentes ídolos femeninos a diferentes niveles, ¿no? Entonces, están las que están en la clase alta, luego hay otras en la clase media y luego habrá otras en la clase baja, imagino. Pero yo no me creo que estas dos mujeres sean feministas, lo que creo es que son clasistas, sobre todo clasistas, están a favor de su clase, de los que son de su clase. Y esto es algo que nunca nos cuentan, ¿sabes? Yo hablo un poco de eso, de la diferencia entre el clasismo y otras cosas y otros ismos en el libro.
Porque muchas veces, por ejemplo, con el techo de cristal nos cuentan que es que no puedes alcanzarlo porque el patriarcado, el heteropatriarcado no te lo permite cuando eres mujer. Hay un techo de cristal y si eres mujer no lo vas a alcanzar nunca. Ah, y esto es mentira. ¿Por qué alcanzó Patricia Botín ese puesto de poder? La reina Leticia pues se casó con el rey, pero Patricia Botín en particular, ¿cómo llegó a trepar ahí? Igual, a ver si va a ser por su padre. No me digas que tiene un... ¡Hala! Y la Fíjate. madre todavía más poderosa, porque el que pegó el braguetazo fue el padre. Ah, claro. Entonces se puede decir que ya vienen de una familia de personas ricas, ¿no? Claro, entonces por eso esa mujer llegó tan alto. No porque sea una mujer y haya luchado mucho contra el patriarcado y el techo de cristal, sino porque pertenece a una clase alta, las cosas muy fáciles a ella para llegar tan alto como quiera. Las clases altas no son machistas, ¿sabes? Si un directivo de una empresa le tiene que pasar el testigo a su hija, se lo pasa sin problemas y no le importa que sea una mujer. Lo que le importa es que esa mujer a la que le pasa el testigo pertenezca a la misma clase social que él. Y si puede ser de su sangre, mejor. Y todo lo demás les importa un pito, ¿sabes? Pero esto no te lo cuentan cuando te están contando que tienes que presionar y tienes que trabajar muy duro para llegar a ser directiva. Esto no te lo cuentan. ¿Sabes? Te dicen que es que hay un estereotipo de género que no te permite llegar a la cúpula porque eres mujer. Entonces te entras rápidamente en reactancia y dices, yo sí voy a llegar porque yo puedo, ¿no? Y ahí arruinas toda tu vida. Claro. Porque inviertes toda tu vida en algo que no vas a lograr nunca, porque tú no perteneces a la clase alta. Es una estafa, hombre. Es una Sí, sí. estafa. Y también supongo que también hasta dónde está uno dispuesto a llegar, ¿no? Para que le den puestos de responsabilidad. Sí. Bueno, Muchas veces, claro, llega. Muchas chicas lo intentan y cuando llegan a cierto nivel dicen, yo para qué quiero seguir trepando, anda que le den, aquí me quedo. Y ya está, y ahí se paran. Porque por suerte se dan cuenta a tiempo, ¿no? Que no, Sí, lo de sí. trepar no vale tanto la pena. Claro, hay que desprenderse de los valores éticos, ¿no? Que si una persona los tiene, pues Entre supongo que otras los querrá cosas. mantener. Sí, 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 sí. entre otras cosas. No, y que al final en muchas mujeres el instinto maternal les pega muy duro, ¿sabes? Una mujer que tiene estudios universitarios y que ha trabajado mucho en empresa privada, etcétera, etcétera, yo he visto muchas de estas mujeres de repente decir, es que no me vale la pena, ¿sabes? Y tienen su primer hijo y dicen, ahora entiendo dónde están las prioridades, ¿no? Y algo hace clic aquí y cambia y las cosas se colocan en su sitio, Sí, sí. Pues ¿sabes? ahora también parece que hay una cierta tendencia a negar que exista el instinto maternal. Hmm. Bueno, yo misma lo he negado con rotundidad toda mi vida, o sea que lo entiendo perfectamente. Claro, hay que negarlo, porque es que si admitimos su existencia, les estamos dando un argumento demasiado poderoso a las mujeres que quieren tener hijos y sobre todo a aquellas que se quieren quedar a criarlos. ¿Pero eso qué es? ¿Criar a tus hijos tú misma? ¿Pero qué dices? Sí, Sí, sí. sí.